Se está hablando últimamente, por lógica, de lo que ocurrió en Israel o Palestina a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La conformación del Estado de Israel y también como esa sucesiva ocupación por parte de este Estado y de su ideología sionista y del problema y de la masacre en general que ha estado sufriendo durante décadas el pueblo palestino. Pero se ha hablado y se está hablando muy poco de lo que ocurrió antes de esa fecha, a pesar de que es fundamental para entender el contexto y también la raíz del problema y también la base del éxito económico del Estado de Israel, porque a veces uno pues, puede simplificar y decir, bueno, Israel es muy potente económicamente y militarmente gracias al apoyo de Estados Unidos, pero es que eso es algo muy simple que ni siquiera nos habla de el germen del Estado sionista de Israel antes, como digo, de 1948, que sería el año de su fundación, porque ocurrieron muchas cosas y durante muchas décadas que ayudan a explicar pues, la situación del año 1948, pero también la actual, ¿no? Y nos habla de economía, nos habla de la conformación de la economía, del sistema económico de Israel y también de cómo fue anteponiéndose, aprovechándose del sistema económico que había entonces en Palestina, ¿no? Y esto es algo, como digo, crucial entender, no solo como una curiosidad académica, ¿vale? Sino también pues, poder responder a la pregunta de ¿qué había en Palestina antes de la conformación del Estado de Israel? O por preguntarlo de otra forma, muy vinculado a esto, ¿cómo es posible que los colonos israelíes ahora, pero que entonces eran simplemente judíos o sionistas, fuesen ganando tanto poder y tanta presencia y tanto protagonismo en un territorio en el que apenas vivían antes de 1880? ¿No? Esa es la pregunta que aquí trataremos de responder. Yo no soy ningún experto en la materia, ¿vale? Pero sí que me he informado mucho, he hecho una labor bastante investigadora, de carácter investigadora, para poder responder a esta pregunta. Entonces os voy a traer aquí dos documentos académicos, uno es un libro, otro es un artículo académico, en el que esto se expone de una manera muy detallada, muy sucinta, y me ha parecido súper interesante traerlo. De esto no se ha hablado, al menos yo no veo que se haya hablado prácticamente nada. No hay ningún vídeo al respecto, entonces aporto pues este granito de arena aquí para este gran ecosistema de los vídeos y del mundo audiovisual para que quede constancia. Al fin y al cabo no es un trabajo mío, es simplemente trabajos de personas muy experimentadas en el tema que simplemente los traigo aquí y los comento, ¿no? Es al fin y al cabo el trabajo de divulgación económica que suelo realizar en este canal y en este programa, ¿no? Así que vamos a ello. El primer documento, el primer libro del que os quiero hablar es este libro que está escrito en hebreo. Toma ya, yo no sé hebreo, ni siquiera he sido capaz de encontrar el libro para poder traducirlo, mandarlo a traducir. Entonces, simplemente os lo pongo aquí de momento para que veáis cuál es el año de publicación, 1986, y cuál es el nombre traducido al inglés, ¿no? Será la formación del capitalismo en Palestina. Y como digo, he intentado buscarlo, no lo he encontrado por todos los medios, de verdad que lo he intentado, pero lo que sí he encontrado ha sido una crítica, un review, ¿no? Un comentario sobre este libro que eso sí pues está en inglés y lo he podido traducir y leer. De hecho aquí traigo algunos extractos para que aquí podéis ver cuál es esa recensión, esa crítica de este libro. Esa crítica pues es bastante más reciente, que sería del 2021, ¿no? No, perdón, de 1987, el año de... Eso es online, lo de 2021. En 1987 ya se hizo pues esa crítica o ese comentario sobre el libro simplemente un año después, ¿no? Entonces aquí tenéis, por si alguien es capaz de encontrar el libro pues y le interesa el tema, pues ahí tiene el nombre, y si quiere simplemente pues este comentario, esta reseña, pues la puede encontrar aquí, ¿no? En esta revista de estudios palestinos. Entonces, yo aquí voy a traer este documento simplemente porque me ha parecido muy interesante, aporta una visión que no estamos acostumbrados a ver, pero no es la que a mí más me convence. La que más me convence es el artículo académico que luego os traeré, porque ya veréis que es una maravilla. Si os interesa el tema de Israel y Palestina tenéis que leerlo porque es una absoluta maravilla, y este está bastante bien, pero bueno, le quedan muchas aristas por tocar y ahora veremos a continuación cuáles son, ¿no?
Entonces os traigo aquí algunos extractos que los he traducido al español para poder leerlos aquí directamente y no estar traduciendo de forma simultánea, que es bastante engorroso. Y voy a traeros, como os digo, pues los extractos más importantes que me interesantes me han parecido. Entonces lo voy a leer literalmente y luego le voy dando algún comentario, ¿eh? Leo literalmente, dado que eso es como empieza la reseña, ¿eh? Dado que incluso en los círculos ilustrados europeos y estadounidenses poco se sabe de la Palestina anterior a principios de siglo, no fue difícil comercializar una versión extremadamente romántica de los inicios del asentamiento sionista. Según un mito central del sionismo, el entusiasmo y el ingenio de los jóvenes pioneros, los Alusim, fueron decisivos para los primeros éxitos. Corrientes de jóvenes judíos idealistas, imbuidos de objetivos y visiones socialistas, llegaron a estas costas, al igual que los padres peregrinos tras darse cuenta con gran consternación de que solo en Sion podrían evitar el antisemitismo y construir una sociedad justa. Estos robustos jóvenes perseveraron mientras la población árabe autóctona se quedaba de brazos cruzados haciendo las cosas irrelevantes que había estado haciendo durante siglos, o de hecho se interponía en su camino hasta que, en una fase posterior, cayó presa de la incitación xenófoba de sus amos feudales. Así reza el mito, ¿no? Como veis, lo que está haciendo es exponer un mito que luego va a tratar de desmontar, que sería el de, bueno, pues el Estado de Israel tuvo su éxito simplemente por la proeza de unos jóvenes israelíes motivados por buenas sensaciones, ¿no? De buenas aspiraciones, mientras que los palestinos estaban ahí al margen mirando cómo iba eso y en una sociedad pues muy prehistórica, muy precapitalista, con pocos avances tecnológicos, ¿no? Bueno, ese es el mito que, al fin y al cabo, adorna el relato sionista de por qué el Estado de Israel es tan potente. Bueno, porque ellos se lo lograron y los palestinos no, ¿no? Esto es algo muy simplote, pero desgraciadamente es algo muy dominante, ¿no? Que predomina por ahí. Sigo leyendo. Su éxito se basa, el éxito del libro, se basa en un examen riguroso de una gran cantidad de fuentes históricas sobre la importación de capital a Palestina. La autora ha concentrado casi todos sus esfuerzos dentro de los límites disciplinarios de la historia económica. Gozansky, que es el nombre de la autora, es el apellido, rastrea cada aspecto y fase de la inversión de capital desde los comienzos de la colonización sionista, hacia 1880, hasta la terminación del mandato británico en 1948. Bueno, creo que todo el mundo sabe, o debería saber, que el territorio de Palestina estuvo dominado por el Imperio Turco Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y a partir de 1918 estuvo controlado por el Imperio Británico, hasta 1948, cuando ya se fundó el Estado de Israel, ¿no? Entonces ha investigado todas las principales fuentes publicadas en Palestina durante este periodo y ha utilizado eficazmente nuevas fuentes sobre la historia económica del periodo, incluido el creciente corpus de trabajos de académicos israelíes, ¿no? Para que veamos el trabajo que realizó pues esta autora. Habla del momento de la desaparición del Imperio Otomano y de la primera fase de la penetración colonial judía y sionista, haciendo hincapié en la profunda inercia de la sociedad palestina de la época. La autora rechaza claramente el concepto de feudalismo palestino y defiende con argumentos muy sólidos su tesis de que lo que existía era una forma social caracterizada por los principales atributos del modo de producción asiático, ¿no? Y termino, a falta de una clase rural rica y terrateniente, los mercaderes urbanos constituían el núcleo de la élite de la sociedad árabe palestina. ¿Veis cuál es la tesis? La tesis de esta autora no es que en Palestina pues simplemente era como un sistema económico prácticamente feudal dedicado a la agricultura y con unas relaciones sociales que no tenían nada que ver con el libre mercado, no, sino que había, esa es su tesis, pues ya una clase social, burguesa, comerciante, que se dedicaba a labores pues mucho más avanzadas que lo que se dedicaba en el feudalismo, y entonces pues ya está rompiendo con ese relato simplote que os digo de, bueno, los palestinos, los árabes en Palestina, ¿no? Pues estaban ahí pues viviendo fatal y llegaron los israelíes y gracias a su esfuerzo pues lograron el éxito económico, ¿no? Sigo leyendo. Lo que surgió entonces en una fase relativamente temprana fue una estrategia de utilización del capital sionista para crear condiciones para la inversión de capital privado. La política se puso en marcha multiplicando por 10 la adquisición de tierras y creando también oportunidades de empleo para la mano de obra inmigrante judía, claro, solo la judía.
Por lo tanto, no fueron los Alutzin quienes movilizaron el capital nacional judío para crear los cimientos de un Estado socialista, como siempre se ha dicho, sino el capital nacional judío público que creó un mercado laboral para los trabajadores judíos como un paso en el camino hacia el desarrollo del capitalismo a gran escala. Esto lo veremos explicado de forma mucho mejor con el otro documento que os quiero traer, pero ya podéis ver por dónde van los tiros, ¿no? O sea, el capitalismo israelí no surgió internamente por parte de esos judíos que luego serían israelíes gracias a su trabajo, ¿no? Sino que vino desde fuera. Inversiones de capital desde fuera, desde Europa, por parte de los judíos, por todas partes de Europa, también de Estados Unidos y por parte de las organizaciones sionistas, ¿no? Estamos viendo ya cómo eso cambia en comparación con el relato convencional. Sigo leyendo. Por supuesto, la colonización sionista de Palestina durante el periodo del mandato solo podía llegar hasta cierto punto sin unas condiciones políticas favorables y una política favorable de la potencia colonial reinante, obviamente, ¿no? Bueno, obviamente para nosotros, no para cualquier persona. Gozansky demuestra cómo la potencia mandataria tradujo su apoyo declarado a los esfuerzos de colonización judía en una compleja y extensa serie de medidas prácticas en el ámbito económico. Algunas de ellas eran pasos neutrales entre comillas, en la dirección de la modernización, registro de tierra, impuestos sobre el dinero, que fomentaban el comercio de tierra, facilitando así la colonización sionista. Otros actos incluían un trato preferente en la concesión de concesiones y el permiso para la organización política y administrativa independiente de la comunidad judía. Como veis, lo que está diciendo aquí claramente es que el propio gobierno de Palestina, primero durante el mandato turco otomano y luego durante el mandato británico, planearon, facilitaron el ascenso y la colonización de todos esos judíos que venían de Europa, fundamentalmente, ¿no? Entonces, no es algo, como podríamos decir, habitual, para nada, ¿no? Que un propio gobierno lo que haga sea poner las condiciones perfectas para que venga gente de fuera del país a tener éxito económico, a asentarse, a colonizar esas tierras y a desarrollarse productivamente, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando, eso no ocurre en ningún sitio. Lo que ocurre es que esto era una colonia británica, que los británicos pues tenía pues mucha influencia por parte de los sionistas y entonces lo que hicieron fue abrir la puerta a esa colonización, como digo, durante décadas. Esto no fue de la noche a la mañana, desde 1880 hasta 1918 primero, durante el gobierno otomano y luego desde 1918 hasta 1948. Estamos hablando de muchas décadas de progresiva colonización, pero planeada o facilitada, mejor dicho, por los gobiernos de turno en Palestina. Y vamos terminando, comenta, durante los 20 años posteriores a la Primera Guerra Mundial, es decir, ya con el mandato británico, la importación de capital por parte de judíos y organismos sionistas alcanzó los 200 millones de euros. De ellos, 150 millones eran capital privado de particulares y empresas y 50 millones procedían de organismos sionistas y sociedades de inversión. Casi el 10% de la tierra del país había sido adquirida por compradores judíos al final del mandato. Casi el 10%, ¿eh? Desde 0 a 10% por compras, y luego ya veremos que son compras en muchos casos forzadas, no voluntarias de venga, yo te compro y tú me vendes. No, es que se obligaba, se forzaba a los palestinos, a los autóctonos a vender sus tierras, ¿no? Si se tiene en cuenta que se trataba de inmigrantes que no eran ciudadanos de la metrópoli colonial dominante y cuya aparición en escena no estaba directamente patrocinada por las autoridades coloniales, se trata de una cifra asombrosa, y tanto que lo es. Naturalmente, las adquisiciones tendieron a concentrarse en ciertos distritos donde la propiedad judía constituía entre una quinta y una tercera parte de la totalidad de las explotaciones. Y por cierto, las más fértiles de todas, las más ricas, como veremos luego en el siguiente documento, ¿no? Entonces, va acabando esta crítica diciendo lo siguiente. La autora vuelve a reunir pruebas de que los desalojos y expropiaciones a gran escala fueron un elemento consciente de la política sionista. Claro, no fue algo casual. Y acierta al afirmar que la esencia de este fenómeno no era cuantitativa o numérica. La cuestión era que la adquisición de la tierra por los judíos y por los organismos sionistas provocó la expropiación de los campesinos que la poseían y la trabajaban. Más de la mitad de la tierra se compró a grandes propietarios no palestinos y otro 25% se adquirió a grandes terratenientes locales. Otro 12% se compró al gobierno y menos del 10% se compró directamente a los falajín que trabajaban la tierra, ¿no? La afluencia del capital y la economía construida en torno a él fueron, en efecto, la fuerza motriz de la creación de un sector judío separado en la economía palestina. Yo no estoy de acuerdo con eso, luego
En el siguiente documento veremos que no estaba separado ni mucho menos de la economía palestina, pero bueno, estoy leyendo literalmente. Y ya termino. Según Goshansky, el impulso hacia la exclusividad no surgió de consideraciones económicas inmediatas y estrechamente percibidas. El proyecto económico estaba dominado por el papel del capital, pero el interés de los elementos capitalistas sionistas se centraba en el objetivo político de la hegemonía y el control final del país, ¿no? Es decir, esto es un relato quizás muy ingenuo, muy simplote, pero que sirve para tumbar el relato que hay en la academia económica o la que había, en la que se habla que, bueno, como ya os he dicho, pues simplemente el éxito del Estado de Israel pues tiene que ver con un capitalismo muy innovador y que los gobiernos y las cuestiones políticas pues apenas tuvieron nada que ver, ¿no? Aquí, como veis, sí hubo capital extranjero que fue muy importante y encima estaba con las puertas abiertas gracias a los gobiernos de entonces, ¿no? Entonces, ese es el primer documento, ahora os traigo el segundo, me voy a extender un poquito más, creo que merece la pena. He traído muchos extractos, no quiero aburrir, os dejo también, como siempre, el link para que podáis leerlo vosotros y vosotras si os interesa el tema, pero si no es así, simplemente voy a ir a los extractos que yo he considerado que son los más importantes. En este caso es de la misma revista, del año 1984. La autora Zubi. Y el nombre pues es el desarrollo del capitalismo en Palestina, la expropiación de los productores directos palestinos, ¿no? Ese es el nombre y vamos a ver un poco que primero empieza exponiendo cuál era entonces y sigue siendo todavía pues el relato en materia económica del éxito de Israel, ¿no? Fijaos. La principal tendencia de la literatura sobre la sociedad palestina bajo el colonialismo británico ha sido tratar el modo de producción capitalismo europeo judío en desarrollo, separándolo de las formas de producción originales predominantemente precapitalistas, ¿no? Esto es lo que está diciendo es que la narrativa ha siempre separado entre la economía precapitalista palestina de luego la economía capitalista judía, que luego sería israelí, ¿no? Dentro de esta tendencia se han avanzado dos argumentos principales. El primero afirma que cada sector se desarrolla por separado y que el sector capitalista no explota al precapitalista, ¿vale? Esta sería la primera visión, el primer enfoque, que sería, oye, allí llegaron los israelíes y de forma aislada, sin tener nada que ver con la economía palestina, pues tuvieron éxito, ¿vale? O sea, una barbaridad, pero bueno, eso que lo sepáis, que hay mucho trabajo con ese enfoque. Luego, el otro argumento, la otra visión, afirma que el capitalismo en Palestina, israelí, ¿no?, fue una fuerza de avance que desarrolló el país en su conjunto y en particular benefició al sector precapitalista palestino al proporcionar a su masa originalmente desempleada más oportunidades de empleo. Esto es lo que es dominante en la academia, como digo. Entonces lo va a cuestionar, va a aportar una nueva forma de analizar y entender el conflicto, ¿no?, o la situación. Y nos pone un ejemplo, ¿no?, en este caso de Simra Flapan, que representa la primera corriente dentro de esta tendencia, pues argumenta que dentro de la sociedad palestina existen dos economías nacionales separadas, una economía palestina tradicional y atrasada y una economía capitalista judía con una rápida tasa de crecimiento, ¿no? Bueno, pues os leo un poco lo que decía. Lo que realmente surgió entre 1917 y el 48 no fue la explotación de un sector por otro, sino una competencia entre las economías nacionales separadas, cada una creciendo rápidamente, acompañada por una crisis de modernización en el sector árabe, ¿no? Esto, como os digo, es la visión naif, ingenua, simplota, irreal absolutamente de que no tenía nada que ver la economía capitalista israelí de la economía precapitalista palestina y que encima una, pues en todo caso, le podía ayudar, pero que en absoluto la utilizó o se aprovechó de ella, ¿no? La segunda tendencia, como os digo, pues pone otro ejemplo, en este caso de Ohana, que sería, sostiene que las revueltas de la década de 1930 en Palestina, o disturbios como él los denomina, fueron protagonizados principalmente por figuras políticas, como jefes de amulas, aristocracia terrateniente y habitantes de las ciudades, es decir, intelectuales, comerciantes, etc., que se vieron impulsados a estos actos de protesta por una razón básica, su temor a que la inmigración judía y el capital judío pudieran privarle de su estatus actual y de sus medios de control político y económico, ¿no? Es decir, esta visión pues es un poco más ávida, ¿no?, un poco más inteligente, un poco más astuta, pero aún así lo que se está diciendo es que, bueno, que sí es verdad, no había feudalismo en Palestina, había un tejido industrial, comerciante, de intelectuales, pero lo que te viene a decir básicamente es que no fue explotada por la lógica
capitalista israelí, ¿no? Entonces el documento realiza una impugnación a esas dos visiones. ¿Cómo? Vamos a verlo. Al separar las dos sociedades, esta tradición enmascara la relación de explotación que existe entre las sociedades precapitalistas y capitalistas, ¿no? Y pone como ejemplo los estudios sobre las sociedades sudafricanas y rhodesianas. Hay estudios sobre esto para aburrir, es decir, la colonización británica y de otras potencias europeas en África, en la India, en América, siempre han hecho lo mismo, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿vale? Y ha sido la de imponer sus mercados, sus lógicas capitalistas en sociedades que no eran para nada capitalistas ni se les parecía, ¿no? Entonces, bueno, utilizan este ejemplo pues para explicar que la economía que imponían los gobiernos, los imperios coloniales, lo que hacían era desbaratar y destrozar la economía que existía entonces, ¿vale? Entonces, Leo Wolpe aún va más lejos al afirmar que el desarrollo del capitalismo no solo se beneficia de la reestructuración y la desorganización de la economía indígena, sino que también destruye toda la economía, tanto en su contenido como en su forma, ¿vale? ¿Veis? Es una aproximación marxista de los acontecimientos. No es, pues bueno, la economía capitalista surge ahí aislada y tiene éxito y ya está. Y los demás están mirando, ¿no? Los precapitalistas están mirando y envidiando lo que está ocurriendo. No, es que el éxito capitalista, en este caso de Israel, se logró gracias a la explotación masiva y la despropiación de las tierras y encima también derechos de los palestinos indígenas, ¿no? Esto es algo que seguimos desarrollando a continuación. Aquí hace una introducción, ¿vale? Y explica un poco en qué consiste su documento. Este documento pretende demostrar que la relación entre el sector capitalista europeo judío y el sector de subsistencia indígena fue de explotación y que la expansión del sector europeo no solo perturbó la economía de subsistencia, sino que consiguió destruirla. El documento hará hincapié en el papel del Estado, tanto el otomano como el británico, y señalará el papel de la ideología sionista en el proceso que nos ocupa. El proceso de transformación de la estructura agraria en Palestina experimentó dos fases. La primera bajo el Imperio Otomano, donde la creación de nuevas condiciones objetivas preparó el terreno para el posterior desarrollo del capitalismo, ¿vale? O sea, el gobierno otomano ya sentó las bases, no es que no hiciera nada, no, logró, como digo, preparar las condiciones. Y la segunda, bajo la colonización británica, donde se llevó a cabo el proceso de desarrollo capitalista como tal y de una forma absolutamente salvaje y agresiva, ¿no? Por supuesto, en favor de los judíos y en contra de la población autóctona árabe en la tierra de Palestina. Estamos hablando antes de 1948, ¿vale? Vuelvo a recuperar y a insistir en esa idea, que todos los conflictos o todos los relatos sobre el conflicto, mal llamado conflicto entre Israel y Palestina, parten de 1948, cuando en realidad antes de esa época ya habían pasado muchísimas cosas que ayudan a explicar qué está ocurriendo en la actualidad. Fijaos, en la segunda mitad del siglo XIX, y aquí ya empieza a hablar un poco de cómo estaba Palestina durante el control de los otomanos, comenzó a hacerse patente un cambio en los sistemas feudales, ¿no? Las apremiantes necesidades de ingresos del Estado otomano, ¿vale? Necesitaba dinero, le obligaron a introducir una serie de cambios legales en materia de política agraria, que era lo más importante, por supuestísimo, en la economía de aquella época, ¿eh? Las más importantes de estas medidas legales fueron el Código de la Tierra de 1858 y la Ley de la Tierra de 1876. El Código de la Tierra tenía como objetivo la extracción de excedentes adicionales de los productores directos, es decir, que el gobierno otomano necesitaba dinero y lo que hizo fue extraerlo de los agricultores y los ganaderos de la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a verlo, ¿eh? Esto de momento es simplemente sentando las bases para la conformación del sistema capitalista que luego ya sería desarrollado durante el mandato británico, ¿eh? El código pretendía romper la organización tradicional de la tenencia de miris, socavando el sistema de tenencia colectiva e instituyendo en su lugar un sistema de tenencia individual de la tierra, por el que cada tenedor pasaría a ser responsable de su propia explotación, ¿no? Además, el código estipulaba que solo la tierra cultivada podría ser el lote del FELA. Las tierras no cultivadas estarían bajo el control del Estado. Es decir, esto es una expropiación.
por parte de los gobernantes otomanos. Esto significaba que el Estado tomaría el control de las tierras comunales anteriormente propiedad de los feyahin. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de que la expropiación de las tierras de los musuas supusieron la expropiación inmediata de los productores directos de estas tierras. Al contrario, algunos de los productores siguieron utilizando parte de estas tierras, especialmente las que no estaban cultivadas por los nuevos propietarios. Se ha señalado que la expropiación real de los productores directos de la Musa y otras tierras Miri fue más efectiva bajo la colonización británica y sionista. Lo que nos está diciendo aquí es que sí hubo una expropiación, pero fue mucho más tímida, fue mucho más suave que la que luego realizaría el Imperio Británico, ¿no? Otro aspecto importante del código era la fiscalidad, y esto es muy importante, y se imponían impuestos a cada parcela individual. En 1876, el Estado se encontró en la necesidad de un excedente de dinero adicional. Como señaló George Antiu, no sé quién llegó al trono en un momento Abdul Hamid, ¿vale? Yo no sé quién es, llegó al trono en un momento en el que las perspectivas del Imperio Otomano parecían sombrías. El arca pública estaba vacía y el tesoro ya había entrado en mora. Estas dificultades políticas y económicas empujaron al Estado a introducir más medidas legales y se decretó la Ley de la Tierra, como decíamos antes, de 1876. Según esta ley, las tierras mul que antes estaban en manos de notables, que no pagaban impuestos o no prestaban servicios militares al Estado, debían ser confiscadas por el nuevo sultán. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Con el fin de obtener beneficios inmediatos de estas tierras, el Estado adoptó lo que entonces se denominaba una política abierta, que ponía las tierras estatales a disposición de la inversión europea. Aquí tenemos los primeros movimientos para abrir la tierra de Palestina hacia los inversores europeos, algo que ahora estamos acostumbrados a ver en un mundo globalizado, ¿no? De que un gobierno dice, bueno, pues pongo a la venta esto, pero en aquel entonces eso no era lo habitual y eso lo empezó a hacer el gobierno otomano, como digo, a los inversores europeos, de los cuales los más importantes fueron indudablemente los judíos, que pensaban que esa era su tierra sagrada y que ya había movimientos sionistas para fundar allí Sion y estar pues protegido frente al antisemitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue el gobierno otomano el que primero empezó a establecer estas bases. Las principales zonas de las que se apropiaron los inversores europeos, importantísimo esto, fueron las concentradas en la llanura marítima, la zona más fértil de Palestina, especializada en la producción de cítricos. Quedaos con eso, porque es fundamental. ¿A dónde fueron los inversores judíos europeos? A invertir en las zonas más ricas, ¿vale? Las más fértiles. Y eso ha sido así y lo han mantenido hasta la actualidad, que es lo que ha permitido explicar en buena medida su éxito económico, más allá de otros factores, por supuesto, ¿eh? Uno de los principales compradores fue el barón de Rothschild, ¿vale? Todos conocéis quién es esta familia, o la asociación denominada Asociación de Colonización Judía de Palestina. Las tierras se convirtieron en grandes plantaciones especializadas en la producción de cítricos. Entre 1882 y 1912 se informó de que el barón de Rothschild había invertido más de 15 millones de libras inglesas para el desarrollo de estas plantaciones. Es decir, se abren las puertas a la inversión extranjera y vienen los judíos a invertir, que tenían mucho dinero, por supuesto no eran los judíos con poca capacidad económica, sino los que tenían mucha capacidad inversora y se empiezan a establecer. O sea, el gobierno otomano le abre las puertas a los inversores judíos porque necesita dinero y los judíos pues llegan a esa tierra desde 1880, han pasado más de 140 años, o sea, muchísimo tiempo. Y como digo, pues con esa pretensión de fundar ahí su Estado sionista y bueno, se aprovechaban, pues como digo, de la situación, ¿eh? Queda mucho para aprovecharse, evidentemente, ¿eh? Pero ya empezó todo esto aquí. La legalidad de este asentamiento y el papel que se esperaba que desempeñara, aquí ya empezamos con el mandato británico, ¿vale? Son extractos ya obtenidos de la parte del Imperio Británico, ya con la Primera Guerra Mundial, ¿no? A partir de 1917 empezó a controlar el Estado británico, el Imperio Británico, pues estas tierras, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hizo el Imperio Británico para facilitar el ascenso y el protagonismo de los judíos sionistas. La legalidad de este asentamiento y el papel que se esperaba que desempeñara el Estado con respecto a los colonos ya se establecían en los términos del mandato británico, emitido en 1917. Según estos términos, Gran Bretaña se comprometía a velar por poner el país en... Esto leo literalmente, es una cita literal, entrecomillada. Velar por poner el país en condiciones políticas, administrativas y económicas que aseguren el establecimiento del hogar nacional judío, ¿vale? Eso es literal de
ese mandato. Entonces, joder, está clarísimo, blanco y en botella. O sea, el propio mandato británico es que puso por ley, ¿vale? Por mandato, que se debía facilitar la entrada pues, de los judíos sionistas, ¿no? El artículo 4 de ese mandato establecía que, entre comillas, se reconocerá una agencia judía apropiada como organismo público con el fin de asesorar y cooperar con la administración de Palestina, controlada por el Imperio Británico, en los asuntos económicos, sociales y de otro tipo que pudieran afectar al establecimiento del hogar nacional judío y a los intereses de las poblaciones judías. La agencia sionista será reconocida como tal agencia. ¿Veis? No hay que remontarse a 1948 con la Declaración de las Naciones Unidas, no hay que venirse al menos hasta 1917 para entender que el Imperio Británico abrió las puertas, sentó las bases, facilitó la entrada de los judíos sionistas para conformar su estado, que en un primer momento se llamaba Hogar Nacional Judío, ¿vale? Importantísimo entender esto, que viene de mucho tiempo atrás. Fijaos, durante el dominio británico se alentaba a dos clases principales de colonos inmigrar a Palestina, para usar los términos de la agencia sionista. Una clase capitalista, el término capitalista se utilizaba para referirse a un individuo propietario de 1000 una unidad monetaria que no sé cuál es o más, y una clase de trabajadores. En ambos casos se prefería a individuo y no a familia. Según el informe de la agencia sionista, en 1922 se establecieron en Palestina 1.365 capitalistas y 3.310 trabajadores, y siguió ocurriendo eso durante un montón de años, como podéis ver aquí en cifras que no voy a leer. Sí que os traslado este gráfico, esta tabla, perdón, para que podáis ver la importancia de la expansión de la tierra cultivada por estos europeos judíos. Por supuesto, llegaban a la mayoría, llegaban a la zona de Palestina, no con un brazo delante y otro detrás, sino a trabajar la tierra. Muchos la compraban y otros trabajaban en ella. Entonces tenemos que en el año 1900, justo 1900, solo el 3,4% de la tierra cultivada estaba en posesión de los judíos, ¿vale? Europeos judíos que habían emigrado a la zona, ¿eh? 3,4, que ya era más que nada que lo que había en 1882, ¿vale? O parecido, porque no hay datos al respecto. 3,4%, ¿vale? Pero en 1941 ya era del 24,5%. Es decir, estamos hablando de que años antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial y que el Imperio Otomano fuese derrotado y que luego Palestina fuese controlada por el Imperio Británico, ya el 24,5% era controlado por los judíos. O sea que no era una cuestión de que empezó a surgir en como digo, durante la Segunda Guerra Mundial, sino que esto fue poco a poco colonizándose por parte de estos judíos. Y ya veremos las formas agresivas, salvajes y criminales que utilizaron, ya por entonces, ¿eh? Fijaos, para transferir las tierras cultivadas y ocupadas por los productores directos a los colonos europeos, fueron necesarias ciertas medidas políticas. En otras palabras, el Estado colonial británico tuvo que intervenir. En 1921, el gobierno introdujo la Ley de Transferencia de Tierra, según la cual los títulos sobre la tierra, tras el pago de una tasa de registro, podían convertirse en propiedad privada del titular. En otras palabras, los poseedores individuales podían convertirse en propietarios privados de sus tierras. Es decir, abrimos la propiedad de las tierras para que vengan los judíos israelíes a comprarlas. ¿Quién va a venir si no? ¿Quién quiere venir a una zona que no es muy rica? Pues son los que querían vivir ahí porque consideraban que era su tierra sagrada, ¿no? Entonces, el Imperio Colonial Británico lo que está haciendo, como digo, utilizo otra vez la expresión de abrir las puertas a los judíos de una forma que rompía con el sistema económico precapitalista, precolonial, al menos del mandato, ¿no? Según esta ley, los fellajín debían pagar un impuesto equivalente al 15% del Producto Anual Bruto. Es decir, llegaba la autoridad colonial británica e impuso impuestos de hasta el 15%, que es mucho impuesto para esa época. Eso, ¿qué es lo que se pretendía? Pues ya lo podía imaginar, el impuesto no era para recaudar libras esterlinas. Sobre esto he hablado en mogollón de ocasiones y está muy documentado. Los imperios coloniales ponen impuestos a la población colonizada no porque quieran recaudar una moneda que ellos crean,
en este caso las libras, sino para redistribuir la renta y riqueza a favor suya. Es decir, si tú pones un impuesto a gente que no trabajaba, va a tener que trabajar para poder pagar ese impuesto. O si tú quieres expropiar las tierras, les pones un impuesto a los agricultores que no puedan pagar y tienen al final que vender sus tierras. Esto es el sota, caballo y rey de los imperios coloniales. Los impuestos no servían para financiar a los estados coloniales, a los imperios británicos en este caso, sino que servían para desposeer a las poblaciones indígenas y colonizadas, ¿no? Sin embargo, quedaban excluidas del pago de este impuesto las plantaciones de cítricos. Toma ya, o sea, las tierras que estaban controladas ya por los judíos, esas no tenían que pagar el impuesto. O sea, se puede ser más descarado. O sea, ese impuesto estaba hecho para someter a las poblaciones árabes. No estaba hecho para fastidiar a los colonos, ¿vale? El imperio británico actuando en contra de la población árabe y a favor de la población judía sionista. Como veremos más adelante, los principales beneficiarios fueron los colonos europeos que pudieron así desarrollar plantaciones de cítricos, como ya sabemos, ¿no? Además, el impuesto sobre la propiedad rural estipulaba que la tierra que no se cultivara durante los últimos 3 años consecutivos ya no podría ser propiedad de su titular. Esta tierra será confiscada por el Estado y se aprovechará de una manera más eficiente, es decir, sentando las bases para expropiar a aquellos que no pudiesen cultivar o no quisiesen cultivar, ¿no? De este modo, el Estado pudo confiscar más extensiones de tierra cultivada a los feyajín. La imposición de estos impuestos iba acompañada de la fuerza, por supuesto, esto no era algo pacífico. Mientras que bajo el dominio otomano era posible eludir el pago del usur, el diezmo, bajo el británico tal cosa era imposible, ya que los impuestos se cobraban mediante el uso de la fuerza. Está clarísimo cómo ya se dominaba la población por la fuerza, como había ocurrido en cualquier otra zona controlada por los británicos y otros imperios, ¿no? La India muy conocida por lo de Gandhi o Sudáfrica por el apartheid. Aquí se hacía exactamente lo mismo, con alguna diferencia que vamos a comentar a continuación. Fijaos, el diezmo impuesto a estos feyajín representaba aproximadamente el 35% neto. El 35% del rendimiento neto, que rara vez o nunca superaba el mínimo requerido por el feyají para su subsistencia. Es decir, se ponía para empobrecer a, en este caso, los feyajín, ¿no? O felá, no sé muy bien cómo se dice, sí, no, feyajín, para, como os digo, quedarse con sus tierras. Es que está clarísimo, esto ha ocurrido en muchas otras regiones, ¿vale? Para lograr que, como digo, la gente indígena trabajara, si no quería hacerlo, toma impuestos y ya estás obligado a trabajar para el imperio colonial. Entonces, claro, eso aumentaba las posibilidades de fracaso de las cosechas, porque si tienes que pagar hasta un 35%, ¿vale? De lo que supone tu rendimiento neto, pues es una barbaridad. No puedes mantener ese ritmo. Lo han puesto para empobrecerte y que tengas que vender tu tierra. ¿A quién? A quien lo puede comprar. Al judío colono, ¿no? Esto, unido al crecimiento de la población rural, hacía cada vez más difícil para el felá producir lo suficiente en su tierra para sus necesidades y las de su familia. La única alternativa que le quedaba era pedir dinero prestado al prestamista, ojo con esto, que podía ser el jefe de una mula rica o un comerciante usurero urbano, normalmente además judío, ¿vale? ¿Quiénes son los prestamistas por antonomasia? Pues los judíos siempre estaban muy vinculados a este sector. Entonces, fijaos que el gobierno colonial les pone un impuesto a la población agraria árabe para que al fin y al cabo, si no quiere vender sus tierras, que se tenga que endeudar. ¿Y con quién se tiene que endeudar? Con quien tiene dinero, que le puede prestar el dinero, con tipos de interés usureros con los que al final lo que hace es someterlo a través de la deuda, ¿no? Es subyugar a la gente a través de las relaciones económicas. Si es que, como digo, esto está más que estudiado. Los elevados tipos de interés exigidos por los prestamistas, que superaban el 40% y muy a menudo alcanzaban el 100%, o sea, podéis imaginar eso, maldita locura, hacían insoportable la carga del felá. En el proceso, estos feyajín se veían obligados a empeñar sus tierras o a transferir el título de propiedad de las mismas al prestamista. Obviamente, si no puedes pagar, lo que tienes que hacer es vender. Y por tanto, a cultivar en condiciones diferentes, en las que una parte de la cosecha era recogida por el felá y la otra por el prestamista a cambio de su deuda.
Como resultado, en la década de 1920, fijaos de qué época estamos hablando, mucho antes de la conformación del Estado sionista, grandes extensiones de tierras miri habían sido transferidas a notables o terratenientes urbanos y rurales que en muchos casos eran ellos mismos los prestamistas. O sea, todo cerrado perfecto para su estrategia, ¿no? Bajo la política británica de tierras e impuestos, muchos feyajín se vieron obligados a vender sus tierras a prestamistas rurales y urbanos y a buscar otra fuente de sustento. Bajo la colonización británica, las tierras de las que se apropiaron los colonos europeos judíos fueron las zonas más densamente pobladas. En 1921, la transferencia de 240.000 dunums en la tierra de Beisán, Galilea, al sector europeo supuso la desposesión de 8.730 familias que vivían de esas tierras. Ya la colonización, ya la desposesión, ya echar a la gente palestina de sus casas ya ocurría por entonces. En 1929 se informó de que el 29,4% del total de familias campesinas fueron expropiadas como consecuencia del asentamiento sionista. Esto viene muy de largo por la fuerza. No había un Estado sionista, pero sí un Estado cómplice que era el gobierno británico, ¿vale? Entonces aquí tenéis otra tabla para que veáis que las zonas más fértiles, que son, como digo, ¿no?, las plantaciones de cítricos, ¿quiénes la controlaban? Las más fértiles, las más ricas, las más productivas. ¿Quiénes la controlaban? En 1922 era el 31,3% de la tierra de los cítricos la controlaban los judíos europeos. Y en 1936, o sea, muy poquitos años más tarde, ya era el 88%. O sea, se encargaron, orientaron todos sus esfuerzos en expropiar las tierras más fértiles, las más productivas. O sea, tontos desde luego no eran, sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo. El Imperio Británico sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sigo. La agencia sionista en Palestina adoptó la política de tierra judía. Según esta política, la tierra transferida a los colonos europeos debía considerarse propiedad inalienable del pueblo judío. En una declaración de principio emitida por la agencia sionista se afirmaba: toda la tierra apropiada por o a través de la agencia sionista debe, en otras palabras, se corta ahí por la traducción. En otras palabras, todos los cultivadores nativos cuyas tierras iban a ser transferidas a la agencia sionista iban a ser desposeídos. En estas circunstancias, si cuando se necesitara una base legal para el desposeimiento de los productores directos, la política de tierra judía podría servir como tal base. Es decir, hacer leyes, hacer jurisprudencia para que esto facilite la expropiación. En la Convención Sionista de 1929 en Zúrich se declaró que en todas las obras o empresas realizadas o promovidas por la agencia se considerará una cuestión de principio que se emplee mano de obra judía. ¿Vale? Es decir, claro, vamos a expropiar las tierras, pero ¿quiénes van a trabajar luego en las tierras? ¿Los palestinos? ¿Los árabes autóctonos? No, ellos querían darle importancia solo a los suyos, a los judíos sionistas, ¿no? Entonces esto estaba ya firmado por escrito, aquí lo tenéis, o sea, es una política supremacista de apartheid, de robar territorio directamente, se puede decir así, a los palestinos autóctonos para dárselo a los suyos, que venían de fuera encima, que no eran de la región, ¿vale? Que antes de 1880 apenas había judíos en la zona. En otras palabras, el empleo en el sector judío debería proceder exclusiva o predominantemente de los trabajadores judíos. Sir H. Simpson, que podría ser Homer, ¿no?, si pensamos, observó que el objetivo de estas restricciones sobre el empleo de trabajadores árabes, tal como las planteaba el ejecutivo de la Federación General del Trabajo Judío, la Histadrut, que según él ejerció una influencia muy importante en la dirección de la política sionista, era asegurar el mayor número posible de inmigrantes judíos y salvaguardar el nivel de vida de los trabajadores judíos del peligro de caer al nivel inferior de los árabes. O sea, era racismo, xenofobia, no sé cómo decirlo. Preferir la mano de obra judía, que era más cara y tenía menos experiencia en agricultura, a la mano de obra árabe. Esto distinguió el asentamiento sionista de Palestina de otros movimientos de colonos. El de Sudáfrica, por ejemplo, pues ya sabéis que lo que se hizo fue aprovechar la mano de obra barata autóctona. Pues aquí eran tan supremacistas, tan racistas, tan xenófobos, ¿vale?, que lo que hacían era no. Aunque el judío no controle tanto las técnicas de agricultura, aunque le tenga que pagar más salario, yo quiero a eso, ¿vale? Entonces, no es capitalismo, no es libre mercado para nada, es simplemente robar tierra para quedársela ellos.
Esta mano de obra árabe no solo era más barata y por tanto más rentable, sino que además, como veremos en breve, se le negaba todo derecho de sindicación o cualquier otra forma de asociación política, por lo que quedaba políticamente impotente frente a sus empleadores judíos. Por supuesto, desposesión de los árabes y luego no podían reclamar, luego no tenían ningún tipo de derecho, apenas derecho. Era otro nivel de derechos civiles, era un apartheid. Claramente, ¿no? Entonces ya estamos hablando, vuelvo a insistir, perdonad que lo haga tanto, que son décadas antes de la conformación del Estado de Israel, ¿eh? Vamos terminando ya con esto. Fijaos, en 1930 el gobierno británico designó a un comisario y a un grupo de investigadores para estudiar las razones de los disturbios de 1929. Creo que sabéis que en 1929 pues, la población palestina autóctona se rebeló porque estaban siendo desposeídos, estaban sufriendo unas penurias tremendas por culpa de la colonización, ¿no? Y entonces se rebelaron. Claro, eso ocurrió en Palestina, controlado por el Imperio Británico, y resulta que el gobierno en Londres dijo, oye, vamos a estudiar qué ha ocurrido allí en Palestina, por qué se nos han rebelado los indígenas, ¿no? Sus conclusiones criticaron duramente la política del gobierno palestino británico y relacionaron las causas de la falta de tierra de los campesinos y el deterioro de las condiciones económicas de la población rural árabe, en primer lugar, con la política del gobierno palestino británico, ¿no? Que había favorecido sistemáticamente el asentamiento sionista. Los resultados mostraron que el asentamiento sionista, expresado en la afluencia de capital e inmigrantes, era una de las principales causas de la falta de tierras de los feyajín y recomendaron que, para evitar nuevos disturbios, el gobierno reconsiderara la apertura del Banco Agrícola Otomano, pusiera a disposición de los feyajín otras fuentes de crédito. Que, por cierto, hicieron un poco, ¿vale? Se vieron superados por esa revuelta y algo hicieron, algunos derechos y algunas facilidades le permitieron a los árabes, pero durante 3 años apenas, ¿eh? Porque luego las cosas volvieron a cambiar. Contrariamente, aquí ya son las conclusiones del autor de este documento, contrariamente a las opiniones de los académicos que han sostenido que los sectores capitalistas y de subsistencia pueden sobrevivir y desarrollarse independientemente sin que uno explote al otro, nuestro argumento principal fue que el sector capitalista se desarrolló explotando el sector de subsistencia, extrayendo su excedente y destruyéndolo gradualmente en el proceso. En resumen, la expropiación de los productores campesinos palestinos fue una condición previa para el desarrollo del sector capitalista europeo judío. Además, también observamos el papel de los factores políticos e ideológicos, obviamente, especialmente el papel del Estado colonial británico y la ideología sionista. Terminan con lo siguiente. El colonialismo británico no trajo cambios positivos a Palestina. Más bien, el Estado colonial, a través de medios legales y extralegales, incluida la fuerza, creó las condiciones para la expropiación de los productores directos palestinos, haciendo posible así el desarrollo del sector capitalista europeo judío. Además, la ideología sionista, expresada en términos de tierra judía y trabajo judío, contribuyó en gran medida al proceso de transformación. La política de tierra judía se utilizó como mecanismo para mejorar el proceso de desposesión del campesinado palestino y asegurar su exclusión de la nueva economía capitalista judía europea. La política del trabajo judío fue el medio por el cual se hizo posible una mayor explotación de la mano de obra árabe barata. En conclusión, el sector europeo judío no se desarrolló ni podía desarrollarse separadamente del sector precapitalista. Me vengo aquí para las conclusiones y terminamos. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo y he insistido mucho en ello porque me parece súper importante. Hoy día, cuando vemos debates sobre la cuestión entre Israel y Palestina, la gente suele poner el punto de partida en la conformación del Estado de Israel. Y esto le sirve a algunos y a otros para defender sus posturas, pero eso me parece un error. Hay que irse atrás, porque claro, una persona simpatizante de Israel puede decir, oye, que es que en 1948 había un montón de judíos, que no sé si ya había un 25, un 33% de judíos, no lo sé, no tengo los datos, pero era ya una población considerable. Pero claro, en 1880 apenas había judíos. ¿Y qué pasa? Que desde 1880 hasta 1948 ese incremento, ese protagonismo de los judíos había sido no por, no sé cómo decirlo, una inmigración natural y espontánea de la gente volviendo ahí. No, estaba planeado, orquestado políticamente y además realizado por la fuerza. Desposesión de las poblaciones indígenas, las campesinas sobre todo, abriendo las puertas para la inversión europea judía, por parte primero del gobierno otomano y luego sobre todo por el gobierno británico. Entonces no se puede analizar la cuestión de Palestina sin tener en cuenta que los judíos pues desde 1880 han estado colonizando y explotando
y expropiando las tierras de los árabes autóctonos de allí. Claro, los que, como digo, los que quieren poner el punto de partida en 1948 dicen, pero los israelíes ya estuvieron. Y la ONU hizo una declaración de 2 estados. Sí, claro, pero esa declaración era injusta para la población árabe que allí se encontraba porque llevaban décadas sufriendo apartheid por parte de los gobiernos coloniales europeos. Entonces, por dejarlo aquí, creo que este análisis pues aporta mucha más luz y permite conformarse una opinión mucho más completa y rica sobre lo que está pasando actualmente en Palestina. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.